Buenas tardes, hermanos, hermanas en la fe, pastores, ministros que me escuchan aquí desde tu programa Un Tiempo en la Gloria de Dios. Amén. Hoy en tu programa En la Gloria de Dios iniciamos clases de discipulados. Amén. Con el tema la justificación. Amén. Quiero saludarlos. Mi nombre es Lady Vanessa. Soy maestra y ministra del Ministerio Internacional Creyéndole a Dios. Amén. Hoy bendecimos la vida del apóstol Israel que se encuentra en Buenaventura, Cali. Bendigo la vida, amén, de los que me están oyendo desde La Guajira, desde Medellín y de todos los departamentos de Colombia. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy iniciamos clase, abrimos cobertura en la clase ¿qué es la justificación? Y vamos a empezar clase. La justificación es uno de los apartados más comunes de los proyectos de investigación de tipos que consiste en una ampliación argumentada en razones o motivos realizados en los proyectos buscando aprender por qué y para qué es. La justificación, amén, es una justificación que Dios nos da a través del arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes, amén, muchas veces decimos, no he podido arrepentirme, porque desde mi niñez me marcaron con palabras, me marcaron con sobreapodos, y siento que me he arrepentido, pero siento que las cosas no han salido como yo quiero. Hoy Dios nos enseña a través de la palabra de Dios que hay una justificación, que Dios nos justifica por la gracia, por la fe, amén, que es en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios así: por lo tanto, sois justificados por la fe y obras mediante la gracia, a fin de que todas las promesas sean aseguradas a todas las descendencias, no solamente a los que son de la ley, sino también a aquellas que son de la fe, como nosotros somos de la fe de Abraham. Amén. Abraham, nuestro padre de fe. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 4, versículo 16. Romanos 4:16, quiero que abran sus Biblias, amén, porque en el tema de la justificación hay muchos versos bíblicos, amén. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 4, verso 16, nos dice la palabra de Dios así: por eso la promesa es fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firmes para toda la descendencia, no solamente para la que es por la ley, sino también para la que es por fe. No solamente es por la ley tener la gracia de Dios, sino también es por la fe. Amén. Esta es la justificación. Amén. La justificación es por la fe. Amén. Mediante la gracia. Jesucristo dijo, yo me voy, pero envío un consolador que es el Espíritu Santo. Seguimos en la escritura. ¿Cómo podemos ser justificados ante Dios? La respuesta a la pregunta ¿cómo puede ser justificado el hombre para con Dios? Es que el hombre es justificado, hecho justo a los ojos de Dios por medio de la fe en Cristo. Por la fe somos justos, y el justo que murió para con los injustos. Primera de Romanos 1:17 nos dice las escrituras así. Romanos 1:17. Dice la palabra de Dios así, lo pueden buscar en su Biblia. Amén. Como yo lo estoy buscando aquí en mi Biblia. Dice así: pues el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo vivirá por su fe. Amén. Ese es el tema de la justificación. Amén. Que somos justificados por medio de la gracia de Dios. Puedo decir, cuando yo llegué a los pies de Cristo, Dios me justificó. Dios me dio la bendición. Amén. Porque es una fe inmerecida. Es un regalo que nos lo da el Señor. Como lo dice en Romanos 5:1. ¿Qué dice Romanos 5:1? Dice que por la justificación tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. La clave de la justificación es Jesús. Pablo amplía esta idea en 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios a él. Pero él nos ama mucho y nos declara inocentes sin perdonarnos y sin pedir nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecíamos a causa de nuestros pecados.
Dios nos ha justificado, nos ha perdonado, a pesar que llegamos sucios a la presencia de Dios, llegamos siendo rebeldes, desobedientes, mentirosos, revolcándonos en el mundo como el hijo pródigo, pero Dios nos limpia con su sangre preciosa, Dios nos redime y nos justifica por su gracia. Amén. Eso es lo que yo quiero revelar de la justificación, de que usted no puede decir, no, yo me arrepiento y ya Dios no me perdonó, Él no me escucha, no me hizo un milagro. Sí, Dios no hace eso, Dios no hace acepción de personas. Dios a todos nos ama y nos justifica por gracia y por fe, porque somos descendencias de Abraham. Abraham fue un padre de fe, un padre que donde tú oras, donde tú inviertes una palabra, ahí está el milagro, porque en la lengua hay un milagro, la lengua es una dinamita de milagros donde tú puedes declarar. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque venimos del mundo, venimos del pecado, venimos de la mentira. Venimos siendo engañados desde el principio de la creación. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos quebrantado las leyes de Dios, por lo cual nos puede declarar impíos e inocentes, pero justificados por la ley. Primera de Juan 1:18. ¿Qué nos dice Primera de Juan 1:18? Abran sus Biblias. Dice Primera de Juan 1:18. Vamos a buscar aquí en la palabra 1:18. Nos dice la palabra de Dios así. 1:18 dice, capítulo 1, versículo 18. Esta Biblia es una Biblia de estudio, por lo cual tengo un poquito de paciencia. Hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis del anticristo. Viene hacia ahora, ha surgido muchos anticristos. Por estos conocemos el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiera sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Muchos anticristos, dice la palabra, que dicen confesar a Cristo, que dicen que creen en Cristo, pero no viven lo que Cristo vivió en la tierra. Amén. Cristo vivió como siervo, como profeta, como pan de vida. Él vino a predicar que hay un reino de los cielos donde nosotros podemos llegar y podemos acercarnos al trono de su gracia, que es en Cristo Jesús. Vámonos a unos versículos bíblicos, amén, donde estamos aquí hablando de la gracia. Nos dice Romanos 4:25. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitados para con él. Galatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto a las obras de la ley nadie será. Nosotros no somos justificados por obras, ni somos salvos tampoco por obras. Somos salvos por Cristo Jesús. ¿Qué significa Romanos 14:4? Resumen con textos. Dice, cada uno debe de actuar según sus convicciones y honrar al Señor. Al hacerlo, por lo tanto, ninguno debe juzgar al otro, porque el verdadero día del juicio se acerca, un día en que todos estaremos ante Cristo y debemos dar cuenta de nuestras vidas en la presencia de Dios. Todos vamos a ir a un juicio, todos vamos a estar en la presencia de Dios. Allí Dios nos va a declarar lo que nosotros hemos sembrado en esta tierra. Amén. Esto nos declara 14 de Romanos 4. Dice así, Juan 3:8, el Salvador enseñó que podemos ver los efectos del viento, pero no dónde viene ni a dónde va. Asimismo, no siempre podemos entender cuándo empiezan nuestros procesos de nacer de nuevo, ni cómo están realizando cambios dentro de él. Mateo 3:10 nos declara, ahora ya también él hace estas preguntas. A la raíz de los árboles y a todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua
para arrepentimiento, mas el que viene tras mí bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amén. Esto nos declara Mateo 3, que todos procedemos al arrepentimiento, todos somos justificados y dado la gracia. Pero ¿qué dijo Juan? Dijo, el que viene tras mí bautizará en Espíritu Santo y fuego. Porque cuando tú eres bautizado en el Espíritu Santo, usted va a entender y va a tener entendimiento de las Escrituras. Porque no es por letra, dice la palabra, no es por letra para que nadie se gloríe ni por obras, es por revelación de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Por eso es muy importante, hermano, que tú tengas un arrepentimiento verdadero, que su mente y su corazón esté limpia ante Dios, para que podamos tener una justificación, una gracia, que es el Espíritu Santo, dejar entrar el Espíritu Santo en su corazón. Mira qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún se ha manifestado lo que seremos, sabiendo que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, por lo cual veremos cuál es Él. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, harto para irarse y tardo para irarse. 20. Porque la ira del hombre no procede en la justicia de Dios. La ira del hombre no procede en la justicia de Dios. La ira del hombre reposa en el seno del necio, dice la palabra. Cuando usted se aira, cuando usted tiene rabia, ira, contienda, usted es necio. Pero cuando usted está con el Espíritu Santo, usted se tarda en airarse. Amén. Dice la palabra de Dios así. Amén. Vamos a sacar un pequeño resumen. Amén. La justificación es un acto por fe que nos enseña nuestro padre Abraham. Amén. Que somos justificados por la fe y por la gracia de Dios. Amén. Romanos 14 nos enseña que el hombre vivirá por la fe. Amén. Romanos 1:17 también nos revela que el hombre es justificado por la fe. Nosotros tenemos la fe en Cristo Jesús. La fe es una armadura de Dios. Es una armadura donde tú coges esa fe porque sabes que el Espíritu Santo es vida. Amén. Aquí hay un tema muy importante que me gusta leerlo para que ustedes tengan un fruto. Amén. Sabemos que sin fruto el árbol no puede dar frutos, pero con frutos podemos dar porque el generoso da. Amén. El generoso da de lo que tiene. Por eso Jesús le dijo al pueblo, ¿de qué es esta moneda? Y el pueblo dijo, es del César. Dele al Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, porque Dios era generoso. Dice así, ¿cuáles son los frutos de la justificación? Básicamente hay 4 frutos que veremos hoy. A través de la justificación tenemos paz para con Dios. A través de la justificación tenemos gracia. A través de la justificación tenemos esperanza y tenemos gloria. ¿Tenemos qué? Gracia, tenemos paz, tenemos esperanza y tenemos gloria. Son 4 frutos de la justificación. Tener paz para con Cristo. Amén. Dice, justificados, los frutos de la justificación está en Romanos 1:11. Traducción, semana pasada estudiemos el capítulo 4 de Romanos. Vamos a estudiar el capítulo 4 de los Romanos. Abran sus Biblias. Capítulo 4 de los Romanos dice así. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En estos conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que no ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis creído que viene, que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois y lo habéis venido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros. ¿Quién está en nosotros en este momento? El Padre hizo la creación. El Hijo dio testimonio del Padre. Pero el Padre está en el trono de su gracia. El Hijo está a la derecha del Padre.
¿Y estamos con quién? Con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la consolación, el que nos revela, el que nos muestra, el que nos da revelación de la palabra, el que nos da los dones espirituales, el que nos da la visión para discernir, discernimiento de espíritu, quién es de Dios, quién no es de Dios. Dice la palabra, probar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. O sea que nosotros sí podemos probar el corazón, nosotros sí podemos probar los espíritus. Pero ¿cómo? Con sabiduría, con el Espíritu Santo, pidiendo la dirección y la confirmación del Espíritu Santo. Podemos confirmar quién es de Dios y quién no es de Dios. Dice así, ¿más preguntas? Por lo tanto, sois justificados de fe y obra, mediante la gracia, a fin de que la promesa sea asegurada a toda la descendencia, no solamente a los que son de la ley, sino también a ellos, los de la fe de Abraham, el cual es el Padre de nosotros. Romanos 4:16, versión. Dice Romanos 4:16, como lo estábamos leyendo en la Escritura. Dice la palabra así, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Estos han perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como es Él, así somos nosotros en este mundo. Amén. Cuando nosotros estamos arrepentidos y convertidos, ya estamos justificados por medio de la gracia, nosotros tenemos que dar amor, abrazar, consolar nuestra familia, tener buen testimonio, dejarle todo en las manos de Dios. Si usted tiene un hijo lejos, déjeselo en la mano de Dios, ore por él, Dios se lo trae de lejos. El libro de Isaías dice, Él traerá a mis hijos de lejos y los trae con presentes. Tenemos que aprender, hermano, a que somos justificados por la fe, a que somos redimidos por la gracia de Dios. Tenemos que aprender a dejarle todo en las manos de Dios, porque muchas veces queremos trabajar en nuestras fuerzas, muchas veces queremos trabajar por el Espíritu Santo y no dejamos trabajar a Dios. Tenemos que dejar que Dios trabaje por nosotros, que Dios pelee por nosotros, como lo dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará, nada le puede faltar. Si usted está en obediencia, en sujeción, si usted está ayunando, si usted está orando, si usted está escuchando la alabanza, está ganando almas para Dios, nada le puede faltar a usted, hermano. Nada le puede faltar. Yo no entiendo por qué hay siervos de Dios que todavía dicen, yo quiero que Dios me dé esto, yo quiero orar por esto, yo quiero tener esto ya. Si Dios mismo lo relata en la palabra, dice que Jehová es mi pastor y nada me puede faltar, nada me faltará. Dice la palabra así, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús, nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios nos ha librado en esta hora. Amén. Cristo nos libró de toda la ley, habiendo hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham fuere sobre los gentiles, a fin de conocer a un Dios vivo. Amén. Nosotros somos justificados por la fe. Nosotros somos lavados con la sangre de Jesucristo. Amén. Y tenemos paz para con Dios. Ese es el fruto del arrepentimiento. Tener paz. Hermano, ¿usted por qué se desespera cuando está en una situación, en una crisis, pasando un desierto? Tiene su hijo lejos, tiene su hija lejos, tiene su hijo en la droga, tiene su hija en el alcohol. Quizás el padre le quitó sus hijos, la madre le quitó sus hijos. ¿Por qué se turba vuestro corazón? ¿Por qué no obedece a la palabra de Dios? Tienes que hallar frutos. Mira lo que hablamos en la clase pasada. Hablamos del arrepentimiento. Y decía que sin frutos no podemos tener un verdadero arrepentimiento. No podemos ser generosos, no podemos dar. Porque tú no puedes dar de lo que no tienes, tú tienes que dar de lo que Dios le está dando, hermano. Si usted se sabe un versículo, délo. Si usted sabe orar, délo. Si usted sabe tener fe, délo. Pero no se queje ante el hombre, porque se va a llenar de amargura. Va a haber raíces de amargura donde usted va a pensar en el pasado, donde usted va a pensar en cosas vanas.
y no vas a avanzar. Vas a tener ataduras, vas a tener muros que no lo van a dejar avanzar. Y nuestros hijos necesitan padres, madres fortalecidos en el Espíritu. Dice que por la fe somos justificados. Así que, hermano, hoy estamos justificados por la fe. Porque somos descendencia de Abraham, linaje escogido por Dios. Somos linajes escogidos por Dios. Vamos a dar un texto muy clave. Aquí hay un texto muy clave en el tema de los discipulados y está en Romanos 1:17. Capítulo de los Romanos. Busquen sus Biblias. Vamos a leerlo en Romanos 1:17. Capítulo de Romanos 1:17. Dice así la palabra de Dios. Dice: pues el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Como está escrito, por fe vivirá el hombre. Este es el texto clave de la justificación. Amén. Por su fe vivirá y el hombre vivirá por la fe. Porque somos descendencia de Abraham. Cristo los ama mucho. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y hablaron con la ministra Lady Vanessa. Amén, amén y amén.